Y aquí casi siempre me gusta dividir estas pláticas en los problemas asociados a la mamá, porque hay problemas que se asocian directamente a la complicación que puede tener la mamá, hay problemas que se pueden asociar directamente a temas propios del cachorro. ¿De acuerdo? Entonces lo vamos a separar y vamos a abordar primero a la mamá. Siempre es importante, y yo que recibo muchísimas consultas para revisar cachorros, antes de siquiera acercarme a un cachorro, tengo que preguntar qué pasa con la mamá. ¿De acuerdo? ¿Cuál es uno de los principales problemas que tenemos con el tema de las mamás? Casi siempre es un tema asociado a una cesárea que estuvo hecha a destiempo. ¿De acuerdo? Entonces, hay formas de hacer las cruzas. La cruza típica que antes se hacía, que mucha gente sigue haciendo, es realizar las cruzas de forma terciada. Va a aparecer ahí con ustedes un cronograma en el cual presenta la manera tradicional de hacer una cruza, considerando 3 inseminaciones, un día sí y un día no. Pero si nos ponemos a analizar, son muchísimos los días que puede tener un cachorro si se implanta del día uno, considerando el día uno, y por poner un ejemplo, el lunes, insemino el lunes, insemino el miércoles e insemino el viernes. ¿De acuerdo? Considerando estos tiempos, llega a ocurrir que un cachorrito se pudo implantar del día uno y un cachorrito se pudo implantar del día 5. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la principal complicación? Que casi siempre aparece el tema de que nos nace un perrito más chiquito que el otro, y siempre tenemos la costumbre de, fue el último que nació, fue el más chiquito, el que menos comió, y no, en realidad lo que pasó es que fue el último en implantarse. Casi siempre este cachorrito tiende a morir. ¿Por qué? ¿Por qué tiende a morir? Porque si nos ponemos a pensar cuánta diferencia hay del lunes al sábado, son 6 días. Traducido en porcentajes, pueden tener un 10% de diferencia en relación a la gestación. Si algunas horas a veces son determinantes, o un día tener la diferencia de 6 días es muchísimo tiempo. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sugiero yo? Podemos hacer un plan a 2 inseminaciones, considerando con este mismo ejemplo hacer una inseminación el lunes y hacer una inseminación el miércoles y ya. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hago? Disminuyo el tiempo de días abiertos, que también disminuye el tiempo de diferencia de edad entre cachorros. Puede haber una diferencia de 3 días, pero ya no son 6, que es el que se considera el 10%, perdón, de la gestación, que casi siempre el destino de ese cachorrito es que se va a morir porque nació pequeño. Más allá de nacer pequeño, nace inmaduro pulmonarmente, y entonces a los 3 o 4 días, si no es que ese mismo día del nacimiento, tiende a morir. ¿De acuerdo? Hay otra consideración, me ayudas a cambiarle, porfis, que se considera también como nos apoyamos de reproducción avanzada, ayudándonos de citologías, ayudándonos de dinámica folicular con ultrasonido, ayudándonos de progesterona, podemos limitarnos a solo hacer una inseminación, como lo hacemos en inseminaciones quirúrgicas, ¿de acuerdo? Considerando que en una sola inseminación, abordando bien la ovulación de la perra, puede quedar gestante. Y importante aquí decirles, el mito que todos tenemos cuando iniciamos en esto, que pensamos que muchas inseminaciones se traduce en muchos cachorros, o mucha cantidad de semen, hablando de mililitros, se considera en muchos cachorros. La verdad es que esto no tiene ni siquiera relación. El número de cachorros está dado por la mamá en la liberación de óvulos. Obviamente el perro también tiene que aportar millones de espermatozoides para que se fecunden estos óvulos que ya fueron liberados, pero más allá de esto, el éxito oscila entre la mamá y nosotros al monitorearlo. ¿De acuerdo? Entonces podemos limitarnos a hacer una sola inseminación. Sí, una inseminación efectiva, una inseminación con buenas características en relación al semen, hablando de concentración, hablando de motilidad. ¿Qué ventaja me da hacer una sola inseminación? Que la diferencia entre un perro y otro pueden ser de 12 a 24 horas.
¿Cómo se traduce esto en una camada homogénea, en una camada que todos los cachorros nacen del mismo tamaño, que todos los cachorros reaccionan al mismo tiempo? ¿De acuerdo? También una de las principales consideraciones a la hora de abordar el momento de la cesárea puede ser que un cachorrito ya esté en estrés fetal, que se lo voy a explicar más adelante, porque fue el cachorrito que se fecundó primero, ese cachorrito empieza a desencadenar el parto por medio del estrés fetal y desencadena el parto de los otros que todavía no estaban listos para nacer, entonces nos nace una camada, 5 cachorritos, pero 2 están o 2 les falta un poco de desarrollo y 3 están bien. ¿De acuerdo? Entonces, lo que quiero que quede claro en estas imágenes que pude desarrollar para ustedes es que les quede claro que muchas inseminaciones no se considera el éxito de la fecundación, ni tampoco muchos mililitros. Hay que saber en qué momento inseminar. Haciendo pocas inseminaciones, cierro el número o cierro la diferencia de edades entre cachorros, que se considera una camada homogénea, que esta camada es más probable que sobreviva completa, porque a veces nos acostumbramos a que tenemos una camada de 6 y ya sabemos que por lo menos 12 nos va a morir. ¿De acuerdo? Eso no es normal. ¿Me ayudas a cambiarle, por favor? Y como dato, más del 70% de cesáreas están hechas a destiempo.